Está aquí y es un gusto recibir al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, quien se encuentra pues arrancando, digamos, hace algunos meses fue ratificado un nuevo periodo al frente de la institución. Gustavo, un gusto tenerte aquí. Al contrario, no, los gustos para mí. ¿Cómo vas? ¿Qué hay que hacer en esta segunda etapa? Me imagino que cambian mucho los retos de cuando inicias un periodo, ahora que ya estás en una consolidación, por verlo de esa manera. Sí, han cambiado muchas cosas. En la Procuraduría de los Derechos Humanos estamos contentos con lo que hemos alcanzado, con lo que hemos logrado, pero en el tema de derechos humanos nunca podremos estar satisfechos, siempre buscaremos más, Hay siempre un buscaremos grave ideales. déficit en nuestro país y en muchos países sobre este tema, ¿no? Sí, y mire, en este segundo periodo hemos empezado con muchas ganas, con mucha fuerza. Hemos llegado a 22,000 personas informadas en el tema de derechos humanos. Hemos podido romper la barrera de los 17,000 personas informadas por año. ¿Este mecanismo cómo es? ¿Cómo constatas que esa cantidad de personas están siendo Las informadas? tenemos, el 80% de nuestras actividades de información en el tema de derechos humanos está programadas. Va dirigida a las autoridades que más recomendamos o de las que más se quejan los ciudadanos, tratando de incidir. ¿Es contacto directo persona a persona? Persona a persona. Aparte serían los medios de comunicación. Aparte eso, aparte las campañas, aparte nuestros diplomados que ya tenemos con reconocimiento de validez oficial, que este año tenemos 3 diplomados arrancados. Este tema de capacitación, de sensibilización en el tema de los derechos humanos es uno de los pilares fundamentales. Con este tema tratamos de prevenir violaciones a derechos humanos, que cada vez los servidores públicos sepan cuáles son los derechos humanos, de qué es de lo que se quejan los ciudadanos, qué es lo que más hemos recomendado, pero también por otra parte que los ciudadanos cada vez más sepan cuáles son sus derechos y dónde hacerlos exigibles en caso de que los sientan vulnerados. Y esta que es una de las herramientas para tratar de prevenir violaciones a derechos humanos, lo hemos intensificado en el tema de policías, que los policías siguen siendo los que más se quejan los ciudadanos y a los que más recomendamos. Por darte cifras, este primer semestre del año llevamos 199 recomendaciones y el 59.80 de estas son en contra de las direcciones de seguridad pública municipal. Sigue siendo en focos primer lugar, rojos en algunos municipios. Recuerdo que Irapuato, León, que tuvimos un año terrible, 2012, en seguridad pública. Haciendo un comparativo del 2012 a este primer semestre del 2013, teníamos 106 expedientes de queja en contra de la Policía Municipal en León en 2012 y ahora tenemos 58. Hemos tratado de hacer capacitaciones profundas en Irapuato, donde lleva 4 años seguidos siendo la autoridad, la policía más recomendada por violaciones a derechos humanos, y con situaciones particulares, por ejemplo, allanamientos de morada y otras cuestiones que no se dan en el promedio, en el contexto de toda la policía municipal en el estado. Entonces nos hemos metido con la Policía Municipal de Irapuato, con la Policía Municipal de León. Pero se corrigen, Gustavo, el hecho de que ustedes vayan, empezamos a ver reducciones ¿sí? importantes. Arnoldo, quisiéramos que fueran mucho más. De 106 expedientes el año pasado, ahora 58 en León. Déjame preguntarte algo. ¿Trabajas con ayuntamientos, los capacitas, entras a fondo, un jefe de policía, algún secretario de ayuntamiento? Luego vienen las elecciones y cambian. Bueno, todavía en el tema de los policías municipales es más difícil, más compleja la situación, porque hay una gran movilidad de policías. Y entre municipios, lo corren de uno y se van a otro. Y este año también hemos roto esa barrera de policías municipales capacitados. En estos primeros 6 meses del año llevamos 3,106 policías capacitados en los temas que hemos recomendado: detenciones arbitrarias y lesiones, que es por un uso desproporcionado, injustificado, ilegítimo. ¿Por qué no trabajar también con los partidos políticos? ¿Por qué no contribuir a que ellos también fueran parte de una cruzada por una cultura de los derechos humanos? Porque es de donde surgen las nuevas autoridades, ¿no? Sí, eso es una cosa que nos hemos cuestionado en la oficina, porque cada 3 años estamos casi terminando una segunda vuelta, un recorrido por todo el estado, donde nos hemos reunido con todos los ayuntamientos del estado, explicándoles también las reformas importantísimas en el tema de derechos humanos de 2011, donde ahora todas las autoridades están obligadas a promover, proteger y difundir los derechos humanos. Hemos tenido una buena aceptación, Arnoldo, por parte de las autoridades municipales. Yo siento que hemos avanzado en la sensibilización y hemos reunido con los ayuntamientos, con los alcaldes, con los directores de seguridad pública, con el personal del DIF, Desarrollo Social, y en campo con los policías municipales, tratando de abarcar la totalidad de los policías municipales que hay en el estado. Pero de repente todavía tenemos regresiones. Sí. La preocupación es cómo llegar a que esto se convierta en una cultura. O sea, nuestras universidades, etcétera. ¿Has caminado por esa vía? Sí, ha sido una parte importantísima.
porque estamos, estos primeros 4 años fue mucho prever, fue mucho capacitar en lo que estaba más recomendado, más quejas de los ciudadanos, pero este segundo periodo nos va a permitir aterrizar. Por ejemplo, con las universidades hemos hecho una gran alianza. Tenemos este año 3 diplomados con reconocimiento de validez oficial con la Universidad de León y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde estos diplomados son Derechos Humanos y Salud, que es un tema importante, meternos ya a la cuestión de los hospitales, del trato a los pacientes. El otro es Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. Que con el Seguro Popular se ha incrementado la atención, pero no la calidez. O la calidad, ¿no? También ahí hemos tenido algunas quejas en ese sentido. Y con las universidades, pongo el caso de la Universidad de León, pero lo hemos hecho con muchas universidades en el estado, para estar desde con los estudiantes, ir permeando una cultura de respeto a los derechos humanos. Y con los organismos de la sociedad civil, donde estamos trabajando con una red de 130 organismos de la sociedad civil, en lo que hemos trabajado en mesas temáticas por grupos vulnerables, de donde salen propuestas, inconformidades que hemos tratado de plasmar con el Congreso del Estado en nuevas leyes o nuevas modificaciones a las leyes, y en la parte que tendremos que insistir en este segundo periodo en políticas públicas para que sea más palpable, sea más sentido por toda la gente el avance en el tema de los derechos humanos en el Estado. Gustavo, interveniste, además de los problemas normales que tienes, surgen las coyunturas o las circunstancias extraordinarias. Vimos esta cuestión de los jornaleros agrícolas que llegan a varios municipios del estado, León es uno de ellos, sí. Indígenas, migrantes, de alguna manera dentro del propio país, sí. Y que son tratados en condiciones francamente por debajo de los estándares de decoro, ¿no? Y de humanidad. Están en condiciones terribles, Arnoldo. Tuvimos el antecedente el año pasado fuimos alertados por el Centro Indígena Loyola, hicimos el trabajo, juntamos a las autoridades. Este año ya los esperábamos a finales de mayo, hicimos una visita el sábado 8 de junio y ahí nos percatamos que habían llegado alrededor de 1,200 jornaleros agrícolas indígenas, la gran mayoría de Guerrero, en condiciones terribles de pobreza. Ese mismo sábado nos pusimos en contacto con la Secretaría de Salud para que al día siguiente fueran con una brigada médica y dictamos el lunes siguiente inmediato medidas precautorias para la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Los municipios no. A los municipios no en esta primera instancia, pero eso provocó una mesa interinstitucional en donde se sumaron los municipios a esta mesa y atendimos a propuesta de la Procuraduría primero lo urgente, las cuestiones de salud, las cuestiones de agua, las cuestiones de baños secos, las cuestiones indispensables, mínimas, Arnoldo, para luego prever para un futuro, que será el año que entra, a finales de mayo, cuando viene la cosecha en estos campos, ¿no? Pues parece que ahora se volverá cíclico y me parece que debemos estar todas las autoridades más enteradas y más atendiendo y previendo las circunstancias. Llama la atención eso, que había un aviso, que había una prevención y que muchos parece que no se pusieron las pilas, pero también ocurrió que hubo un cambio de gobierno en el ínterin. Y también que fue atípica la llegada este año fue el doble o más del doble de los jornaleros que llegaron el año pasado, lo que desbordó un poco la atención a este grupo, pero me parece que las autoridades ya saben de la magnitud del problema, de la magnitud de la situación, y tendremos que estar primero, porque se estarán yendo a principios de agosto estos jornaleros, aunque ya hay menos, se ha ido reduciendo, hemos seguido constantemente yendo a los campos para ver las condiciones en las que están y los avances de esta mesa interinstitucional, y el año que entra prever con la anticipación debida esa situación. Porque más hay que recordar y reconocer que ustedes tienen recursos limitados, Gustavo. Sí. De pronto no pueden estar en todas partes. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, y la tarea, la primera función es de las autoridades. A nosotros nos tocará supervisar, checar las acciones o las omisiones de las autoridades, y ese fue el motivo que alertamos a las autoridades del Estado de la situación en la que estaban esos jornaleros. En este sentido, ¿cómo va el apoyo a nivel presupuestal? Esto que queremos de un incremento en la cultura de los derechos humanos también tiene que ser soportado con mayores recursos públicos. Sí, el presupuesto nos ha permitido trabajar bien, Arnoldo. Por supuesto que los recursos siempre son limitados, pero lo que pensamos en la Procuraduría es que el peso que nos den es el peso que lo gastaremos de la mejor forma posible y trataremos de sacarle el mayor provecho posible. Vemos a los diputados muy activos, trabajando en muchos frentes legales, están trabajando sobre trata de personas, están trabajando también sobre el maltrato en las escuelas o el bullying que dábamos hoy, una noticia que nos parece terrible.
45 suicidios de niños provocados por bullying, datos del DIF. Bueno, habrá que entrar ahí al detalle, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo intervienen ustedes en estos nuevos marcos legales que tratan de atender problemas añejos? Y que son muy importantes, y lo hemos venido haciendo desde el 2010. Hemos hecho 9 propuestas legislativas al Congreso del Estado, han aprobado 8 de ellas. Queda pendiente el de trata de personas, pero porque sufrió una modificación la Ley General en 2012, y es uno de los temas que estamos trabajando con el Congreso del Estado, y esperemos pronto que en Guanajuato contemos con una ley específica que sobre todo atienda y vea la cuestión de las víctimas de este terrible flagelo. Pero de las mesas de trabajo con los organismos de la sociedad civil es donde salen las propuestas de la Procuraduría hacia el Congreso del Estado. Y estamos trabajando también sobre una ley para protección de los derechos de las personas adultas mayores. Estuvimos trabajando con esta ley que ya fue publicada para erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar, donde tenemos participación en esa ley. ¿Ustedes estuvieron desde el principio en el debate? Estuvimos en el debate, el Congreso del Estado nos ha invitado a todos los temas de derechos humanos, hemos hecho las aportaciones de nosotros junto con los organismos de la sociedad civil que vienen trabajando esos temas con nosotros. ¿Ves bien tú es factible de aplicar? Te preguntaría más bien este nuevo marco legal para evitar el maltrato en las escuelas, porque luego las leyes a veces se confunden con buenas intenciones, no con mecanismos operables. Sí, lo importante, Arnoldo, lo hemos dicho en todas las propuestas legislativas que hemos hecho, es primero contar con un marco normativo, que es importantísimo. Habrá que recordar que en 2007 Guanajuato ocupaba el último lugar en el país en homologación de leyes en temas de derechos humanos, y eso lo hemos podido revertir y ahora estamos en uno de los primeros lugares en esa homologación. O sea, teniendo el marco legal ya hay un instrumento. Es un instrumento, yo digo que no es el fin, sino que es el piso, es donde arrancamos para poder hacer exigibles los derechos. Las leyes son los instrumentos que nos servirán para eso, pero lo más importante es sensibilizar a la población, que la población conozca los instrumentos legales que haya, y sobre todo lo que comentabas, tratar de permear una cultura de respeto a los derechos humanos. Esa es la parte, me parece, que es más importante. Sé que esto correspondería más a los diputados, pero aprovechando te lo pregunto a ti, ¿qué puede hacer un padre de familia que vea que su hijo es objeto de maltrato en escuelas, por alumnos o por maestros? La sugerencia sería que los padres de familia estuvieran muy al pendiente, estuvieran muy observadores de sus hijos, y en cuanto vieran algún cambio en la conducta de sus hijos, platicar con ellos, acercarse a la escuela, a los maestros, y si detectan que es un caso de bullying o de violencia escolar, denunciarlo a las autoridades educativas para que ellos pongan el remedio. Esta ley ya prevé unos protocolos de actuación de las autoridades cuando detecten violencia escolar y qué es lo que tiene que hacer cada una de las autoridades. ¿Ustedes cómo funcionan aquí? ¿Como coadyuvantes? Como coadyuvantes y como receptores de quejas de los padres de familia, o sea, cuando puede recurrir a los directores o los maestros no hacen caso o no ponen una solución a la problemática que se presenta. Ahí es donde intervienen derechos humanos. Así es. Te quiero hacer dos preguntas, Gustavo, para concluir un poco esta entrevista. La primera de ellas tiene que ver con esta modificación que están sufriendo los cuerpos policíacos producto de la renovación que han traído los exámenes de control de confianza. O sea, sí, parece ser que están ingresando nuevos policías en algunos municipios que ya vienen con un perfil diferente de capacitación. Se están yendo a la calle elementos que por alguna razón no aprobaron estos exámenes. ¿Ya van más capacitados en materia de respeto a los derechos humanos los nuevos policías? ¿Están trabajando ustedes con las academias? Estamos trabajando con las academias, precisamente con las academias, que es donde quisimos meternos para que los estudiantes que van a ser policías en el futuro ya lleven la materia de derechos humanos y poder incidir ahí un poco en la preparación y en la capacitación constante que deben de tener estos cuerpos de policía. Me parece que esa parte es importantísima y estamos metidos ya en 3 academias de policía. Entonces sí llegan con un nuevo perfil los nuevos policías. Me parece que sí, y además hemos tratado de trabajar con ellos, Arnoldo, la parte de redignificar la función del policía, que el ciudadano vea con respeto, hasta con afecto al policía, y que el policía se sienta recompensado por esa función que hace, porque también estamos seguros que hay muchos más policías buenos que malos, y que salen todos los días a jugarse la vida y a arriesgar ahí su situación. La segunda parte, pues, para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son las metas de este segundo periodo, Gustavo? ¿Cómo quieres dejar tú la Procuraduría de los Derechos Humanos cuando concluya tu periodo? Es una muy buena pregunta, Arnoldo. Quisiera dejarla... Es un tema que seguiremos platicando porque te quedan ahí además, 3 años y fracción, ¿no? Insistiremos en la parte, estamos por terminar y por cambiarnos ya nuestro
nuevo edificio de las oficinas centrales y la Subprocuraduría de León, lo que ya tendremos, todos los inmuebles de nuestras oficinas serán inmuebles propios. Lo que hemos hecho, lo platicábamos en ocasiones anteriores, con ahorros en el presupuesto de la Procuraduría para adquirir inmuebles propios. Mejor infraestructura. Tener una mejor infraestructura propia, dejar de pagar esas rentas para poderlas dedicar a cuestión de educación, de respeto a los derechos humanos. Quisiera dejar una Procuraduría con políticas públicas ya muy claras, con una sensibilización mayor de los servidores públicos y llegar cada vez más, llegar a todos los rincones del Estado y que cada vez más gente conozca cuáles son sus derechos y cómo hacerlos exigibles. ¿El personal a tus órdenes crees que ya tiene el perfil adecuado? En eso sí se ha trabajado, ¿no? Sí, se ha trabajado y se ha venido capacitando al personal de la Procuraduría de manera constante, de todos los niveles. Tenemos un programa para que las personas de niveles más bajos o los que reciben menos ingresos se sigan capacitando y puedan llegar hasta la universidad. Estos convenios que tenemos con las universidades también nos han permitido que nos otorguen becas para los trabajadores de la Procuraduría y puedan seguir preparándose y tener mejores herramientas. ¿Y ves hoy a los ciudadanos confiando más en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos? Bueno, yo espero que sí. Yo espero que sí, y hay algunos datos objetivos. Por ejemplo, este año hemos recibido en este primer semestre más gente que ningún otro año en materia de asesorías. Llevamos 2.770 personas que han recibido una asesoría de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cada vez tenemos más solicitudes de acceso a la información. Cada vez nos llega más gente planteándonos casos de quejas contra servidores públicos. Yo espero que así sea, Arnoldo, y estaremos haciendo las campañas y poniendo todo el personal de la Procuraduría, todo lo que esté de nuestra parte, para seguir teniendo la confianza de la ciudadanía. Gustavo, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, que tocamos varios temas que nos inquietaban y también tú abordaste los que son propios de la dependencia, ¿no? Te agradezco mucho, me da mucho gusto estar contigo. Seguimos platicando. Este tema prosigue y continúa. Así es. Es Gustavo Rodríguez Junquera, él es el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Yo regreso después de estos mensajes.